Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 26 de octubre de 2024. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. El complejo hidroeléctrico integral Paute amaneció por segundo día consecutivo apagado. Su recuperación es paulatina debido a la ausencia de lluvias en la zona. En los cerca de 31 kilómetros que tiene el embalse de Mazar, se puede observar la dimensión de la crisis que ha llevado a tener apagones de 14 horas diarias. La fuerte sequía es evidente y ha dejado huella en la cola de la represa. El caudal que ingresa al río Paute sigue bajo, es de apenas 27 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es 140. Por ello, las tres centrales hidroeléctricas, Mazar, Molino y Sopladora, están fuera de línea por segundo día consecutivo. Esto ha permitido un leve respiro a los dos embalses. La cota de Mazar al mediodía de este sábado fue de 2.111,43 metros. En tanto, la de Amalusa fue de 1.979, todavía con 4 metros para seguir operando. Amalusa tiene una reserva, todavía le quedan algunos metros, pero al nivel que viene descendiendo los niveles de los embalses, se podría estimar que en la siguiente semana posiblemente nos podríamos quedar también sin Amalusa. Y los pronósticos de lluvias en la zona siguen adversos, por lo que los caudales de ríos como el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara siguen con niveles mínimos. Esto mientras que Coca-Cola Sinclair sigue registrando una generación de apenas 30% de su capacidad instalada, que es de 1.500 megavatios. En tanto, la central Mina San Francisco tiene una cota energética al mínimo, por lo que sus operaciones son intermitentes. Con medidas drásticas como cortes de luz de hasta 14 horas debido al déficit de energía que atraviesa el país producto de embalses secos y falta de lluvias, las principales hidroeléctricas comienzan a disminuir su producción de manera inevitable. En el caso de Coca-Cola Sinclair, su generación oscila entre los 321 megavatios y los 444 megavatios, lo que continúa siendo preocupante e insuficiente en comparación a su capacidad nominal de 1.500 megavatios, en tanto que la producción de Minas San Francisco es intermitente, pues en lapsos de 8 horas sale de línea y luego retoma operaciones por tan solo 2 horas, en las que entrega una potencia limitada de 10 megavatios, cuando su capacidad es de 275 megavatios, en tanto que Agollán y San Francisco operan con mínimos. En el caso de Agollán, por ejemplo, generó durante la mañana 38 megavatios, mientras que en horas de mayor consumo su potencia es de 78 megavatios, al igual que San Francisco, que mantiene mínimos de 55 megavatios y picos de 106 megavatios. En el caso de la hidroeléctrica del Citanizagua en Zamora, con capacidad de 180 megavatios, su promedio de generación en cambio fue de apenas 60 megavatios. De esta forma, estas hidroeléctricas se convierten en el soporte ahora que Mazar lleva 24 horas fuera de línea. No obstante, esta generación no cubre la demanda y de ahí que el déficit energético del país se eleva a 2.000 megavatios. Y nos vamos a exteriores para contarles que el caos vehicular, la caída en las ventas en grandes y pequeños negocios son las principales problemáticas que se agudizan en Quito a causa de los cortes de energía. Vamos a hacer contacto a esta hora de la noche con Ismenia Solórzano, quien desde la capital nos amplía la información. Ismenia, muy buenas noches, te escuchamos. Adelante. Así es, Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches a todos. Una nueva jornada de cortes de energía y así es como luce la capital de fondo. Grandes y pequeños edificios completamente apagados y los que no es gracias a un generador. Este panorama se observa sobre todo en puntos como la Granda Centeno, toda la Avenida América, la Kennedy, Ñaquito y lo que bordea el Parque de la Carolina. Recordarles que los cortes de energía acá en la capital se lleva a cabo en dos franjas horarias, en las primeras 7 horas en la mañana y las segundas justamente en horas de la tarde y noche, situación que sigue complicando por supuesto a los dueños de grandes y pequeños negocios. Continúan trabajando a pérdida al punto en que les está costando incluso reunir el dinero para pagar los arriendos. A esto también se suma el tema de las complicaciones en el tránsito vehicular. Para conocer más detalles les tenemos el siguiente reportaje. Si manejar en las calles de Quito cuando hay tráfico es un reto, con cortes de energía lo es aún más.
Importantes arterias viales de la ciudad, así es como lucen cuando los semáforos se apagan. Avenidas como la 6 de diciembre, Amazonas, Naciones Unidas y Eloy Alfaro congestionadas. Y ante la escasa presencia de agentes de tránsito incluso, hemos podido captar a ciudadanos que a cambio de unas monedas intentan ayudar en las vías. Bueno, de lo que yo he visto en algunos sectores, pero en sitios estratégicos no. Sí, sería bueno en esos sitios aportar con más personal de tránsito porque sí se evidencia una congestión. Por supuesto, para evitar accidentes. O sea, yo incluso atrás por los túneles casi me chocan porque no había nadie y un señor pasó así y me tocó frenar porque no hay quien controle, quien esté parando y revisando como pasa normalmente. Pero esta pesadilla no solo se evidencia en las calles, pues quienes más sufren los estragos de esta crítica situación son los grandes y pequeños negocios de la capital, quienes afirman que cuando la luz se apaga, se encienden sus miedos, ya que se está complicando incluso reunir para el arriendo a fin de mes. La producción se ha bajado, en los proveedores también se pide ahora menos, lo que es cosas que se puede dañar como el queso y como puede ver, el pan que sobra se lo enfunda. Y es que esta situación ya no solamente complica comercios de alimentos, pues peluquerías y hasta clínicas dentales hoy atraviesan su peor crisis, explican, pues de un 100% de clientes que atendían en un día, no llegan ni al 30%. Es ahí cuando no les resultó como opción la compra de un generador, dicen. Son apenas 3 horas, es 2 pacientes, máximo 3, y para cosas básicas. Conlleva muchas pérdidas porque nosotros hacemos una reinversión, nosotros nos estamos innovando. Está atendiendo aproximadamente de 10 a 12 personas normal. Ahorita unas 4 o 5 personas y a veces toca que se vayan sin cepillar. Los cortes de energía en Quito están distribuidos en 2 franjas horarias, de 7 horas en la mañana y otras 7 en la tarde y noche, situación que no les permite a los comerciantes desarrollar sus actividades económicas. Bien, adicional a ello, comentarles también que los centros comerciales se adaptan a estos nuevos cortes de energía, al punto en que han tenido que modificar sus horarios tanto de apertura como de cierre. Algunos están abriendo a las 11 de la mañana y cerrando alrededor de las 7 y 8 de la noche. Sin embargo, lo primordial es que usted se informe a través de los medios correspondientes de cada uno de estos centros comerciales. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la noche. Carlos, ustedes tienen más. Una buena noche. Gracias, Ismenia. Buenas noches, dentro de lo que cabe. El municipio de Quito toma medidas urgentes para contrarrestar la crisis energética en la capital. Una de ellas, la inversión de más de $2 millones en generadores para los barrios más afectados. El anuncio lo hizo el alcalde Pavel Muñoz. Que la capital no se paralice ante la actual crisis energética es el desafío principal del municipio de Quito, razón por la cual el alcalde Pavel Muñoz en las últimas horas se reunió con su gabinete de crisis, llegando a varias resoluciones, entre ellas la inversión de 2,2 millones en la compra de 52 generadores eléctricos para abastecer a los barrios de zonas altas de la ciudad, los mismos que han resultado afectados a causa de los cortes de energía. Y se empezarán a instalar desde finales de noviembre hasta marzo del 2025. Hemos ya también firmado el contrato para la compra de 4 tanqueros nuevos por $650,000, con lo cual llegaremos a una flota total en la empresa de agua potable. También se refirió al Metro de Quito. En ese sentido dijo que se solicitó a la empresa eléctrica que se garantice la entrega del suministro para las 4 subestaciones y 8 alimentadoras de este medio de transporte público, pues en la ciudad se genera 40 megavatios para que este sistema no sea afectado. Un apagón en Metro de Quito, en primer lugar, puede poner en riesgo el sistema. Ya hemos tenido 2 por responsabilidad del gobierno nacional. Y cuando se da un apagón nos toma hasta 4 horas restablecer el servicio, por lo tanto hemos sido firmes y exigentes. El burgomaestre reconoce que actualmente no existe el número de agentes necesarios para cubrir todas las intersecciones que se afectan con los cortes de luz, por lo que agentes de control apoyarán en las intersecciones complicadas. Para poder llegar a todas ellas necesitaríamos 914 personas que puedan llegar. No tenemos esa cantidad y vamos a disponer de que entre 60 y 100 agentes del cuerpo de agentes de control, es decir, ya no quienes se encargan del tránsito, vayan a las intersecciones, evidentemente a las menos complicadas. Entre las medidas tomadas también se dispuso que no se envíen tareas a los estudiantes de las unidades educativas municipales. Eso además, que se aperturarán 1.300 puestos de teletrabajo para uso de la ciudadanía. En Quito no se pronostican lluvias para los próximos días, por lo que la situación podría complicarse, dijo el alcalde. Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar del líquido vital. Y seguimos en exteriores para contarles que en Guayaquil los comerciantes ven con preocupación los nuevos horarios de cortes de energía que se dividen en 3 franjas horarias.
Además, los apagones están haciendo que se complique el tránsito en varias zonas de la ciudad. Vamos a hacer contacto a esta hora de la noche con nuestra compañera Sofía Huir, quien se encuentra en el norte de Guayaquil, para contarnos más. Sofía, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, en este punto del centro de la ciudad, en Puerto Santa Ana, a esta hora no hay energía eléctrica. De hecho, ellos pasan por su tercera franja horaria de cortes de energía. Pero ustedes ven, en todo caso, que sí hay negocios con luces que están atendiendo con normalidad, que de hecho se ve movimiento también de personas en la zona. Esto es debido a que estos comercios están en edificios que tienen plantas generadoras de energía y es por eso que les permiten poder trabajar con normalidad. Este no fue el escenario que vivió en todo caso los comerciantes del centro de la ciudad, ya que muchos de ellos no pueden obtener en este caso un generador. Nosotros hicimos un recorrido y aquí les tenemos el siguiente reportaje. Veamos. El centro de la ciudad de Guayaquil lució bastante vacío para ser sábado. Y es que los nuevos cortes de energía han dejado a más de un comerciante con una sensación de frustración. Y hoy sábado se ve más o menos que el ambiente también está lo mismo. Créame que esto es una incertidumbre porque se dice que hay un horario, un cronograma, pero prácticamente está variando. Terrible, amigo, terrible. La verdad es que nosotros aquí trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero ya desde ayer comenzamos a cerrar ya a las 4 de la tarde. Jessica Romero tiene un pequeño local de comida en una zona bastante turística del centro de la ciudad. Ella menciona que al menos los fines de semana no debería haber cortes. Entonces, nosotros queremos que más que sea el fin de semana nos incremente un poquito más las horas para que no sean tantas 14 horas de luz que se nos va para poder nosotros trabajar y así recuperar todo lo que hemos perdido. Las pérdidas económicas de los comercios no solo se da por la falta de clientes, a esto se suma que los productos se echan a perder ya que no pueden mantener la cadena de frío. Porque nosotros trabajamos con productos frescos de mariscos, entonces esto de aquí nos afecta demasiado en los congeladores. El producto no se puede mantener congelado, no se puede comprar en grandes porciones y hay que decirle al cliente, ¿sabe qué? No hay, no tal, porque no compramos lo suficiente porque se nos puede dañar. Pero ahora, algo que también ha aumentado junto con los horarios de cortes de energía es la demanda de focos recargables, paneles solares y generadores. La gente lleva por bulto, lleva por mucha cantidad para otras provincias. Pero no solo las ventas se ven perjudicadas, ya que hoy varias intersecciones de la ciudad colapsaron, ya que a raíz de los cortes, los semáforos dejaron de funcionar. Por ejemplo, en las avenidas Francisco de Orellana y Teodoro Francisco Olea se registró bastante caos vehicular. A esto se sumó que los agentes de tránsito tardaron al menos 2 horas en llegar al sitio. La situación de Guayaquil se agrava ya que a más de los cortes de energía, la inseguridad y la falta de empleo pone a más de un comerciante a pensar si cerrar o continuar con sus negocios. Así es, Carlos, bastante preocupante la situación aquí en Guayaquil, una ciudad donde el comercio pierde alrededor de 12 millones de dólares por cada hora sin energía eléctrica. Además, acotarle a esto una información importante, el día de mañana ya también se dará a conocer si habrá cambios en los horarios de cortes de energía que regirán desde el lunes 28 de octubre. Aquí desde el centro de la ciudad, Carlos, nos despedimos. Tú tienes más en estudio. Buenas noches. Gracias, Sofía. Habrá que estar pendientes de esos anuncios. Y la línea hotelera y gastronómica de Salinas ha sido perjudicada tras los cortes de energía extendidos y los comerciantes manifiestan su preocupación ya que los apagones afectan a las ventas y al turismo de esta zona. Los apagones también afectan a la economía de quienes viven del turismo y las consecuencias cada día pesan más en los pequeños y medianos productores, como don Francisco, quien habitualmente salía a trabajar a las 6 de la mañana, pero a raíz de los racionamientos, su jornada empieza al mediodía y su productividad disminuyó el 50%. Nosotros traíamos 40 bollos, 35 y gracias a Dios lo vendíamos, pero ahorita con todo esto ha bajado que
A veces ni 20 bollos se ven. O don Ruperto, que alquila parasoles en la playa y también siente preocupación ante la situación. Siempre nomás hemos alquilado hasta 10, 12 parasoles. Nos ha afectado porque a veces alquilamos 5, 6 y no es rentable para nosotros, ¿no? Entonces sí nos ha afectado este corte de luz. En el cantón Salinas, los cortes de suministro eléctrico son de 14 horas. Durante este sábado serán 5 franjas horarias, mientras que el domingo se dividirán en 8 dependiendo del sector. Sin embargo, puntos de mayor concurrencia como el malecón de Salinas tendrá luz por partes según la segmentación. El observar restaurantes vacíos o con poca afluencia se ha vuelto normal en las últimas semanas, sobre todo en aquellos establecimientos que no tienen generador eléctrico. Tengo lo que es planchas, la máquina de café, los molinos de café, refri y congelador, y para eso necesito un generador que aproximadamente está valorado por $3.500. Y ahorita no tenemos esa inversión para realizarla. Y ahora con el incremento del horario en los cortes de luz, más que todo en la próxima semana tenemos un feriado importante, realmente a nivel nacional. La preocupación del sector turístico es bastante grande. Las diferentes entidades de control han desplegado su contingente para controlar las zonas más visitadas con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana. Estamos de vuelta para contarles que la policía española incautó 13 toneladas de cocaína provenientes de Ecuador. El cargamento de droga fue decomisado en un puerto en el sur de España. Con esto, el país supera su promedio anual y decomisa cerca de 300 toneladas. Se trata del mayor decomiso de droga hasta la fecha. Son 13 toneladas de cocaína que se logró interceptar en un trabajo conjunto entre la Policía Española y el Servicio de Vigilancia Aduanera de nuestro país, el mismo que emitió la alerta del contenedor contaminado, como se detalló en este tuit de la Policía Nacional. El cargamento, que iba camuflado en cajas de banano, tenía múltiples destinos, por lo que, según información oficial, el alcaloide dividido en paquetes de aproximadamente 1 kilo cada uno y con más de 30 logotipos distintos, era procedente de Colombia, pero había salido embarcado desde Ecuador, con destino al puerto de Algeciras, y desde donde se pretendía traspasar por barco hasta Portugal, para posteriormente distribuirlo en todo el continente. Conforme a datos de la Policía Nacional, la cantidad de embarcaciones en los bloques de cocaína nota la presencia de al menos 30 bandas delictivas que estarían inmersas en el envío de este cargamento, que se distribuyó en al menos 16 contenedores para despistar a las autoridades. Con este nuevo decomiso y según datos del bloque de seguridad, el país supera su promedio anual de los últimos 3 años y lleva ya decomisadas cerca de 300 toneladas de droga entre enero y octubre de este año, lo que significa un incremento del 28,4% en tan solo 10 meses si se compara con el año anterior. A nivel internacional, el Ecuador se ubica en el tercer puesto de los países con más droga decomisada, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos. Y en otro tema, 2 sujetos fueron detenidos en 8 allanamientos realizados por la Policía Nacional en Manta, Manabí. Esto tras el asesinato del fiscal de esa ciudad, Marcelo Vázquez, y su custodio. Las autoridades ofrecen recompensa por información certera de los criminales vinculados con este hecho violento. El operativo se llevó a cabo durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 26 de octubre, en el cual se allanaron 8 viviendas y se detuvo a 2 personas sospechosas del crimen. Estas acciones se toman tras confirmarse que se tiene una línea investigativa. Aproximadamente son 4 a 5 personas las que han actuado en esto, en 2 vehículos, uno el incinerado y otro vehículo. Que también habría participado en el ataque armado que ocurrió cerca de las 5 de la tarde en los exteriores de la Fiscalía de Manta, ubicada en la avenida 4 de noviembre, este viernes. Los sicarios sorprendieron al fiscal Marcelo Vázquez y a su custodio cuando se disponían a ingresar al vehículo del servidor público. El hecho violento provocó que el agente Moreno Quille Mario Ismael, de 21 años, falleciera al instante, mientras que el deceso de Vázquez Crespo Marcelo Augusto se confirmó en la clínica Los Esteros, hacia donde fue trasladado, y su causa de muerte fue por arma de fuego. En grabaciones realizadas por moradores aledaños a la fiscalía quedó registrado el cuerpo sobre la calzada del fiscal, así como también la presencia de colegas del funcionario quienes intentaron salvarle la vida. Se está ofreciendo un dinero por recompensa a quien nos da el paradero o algún dato o alguna
información para nosotros obtener eso e investigar inmediatamente con nuestras agencias investigativas y poder dar con los causantes. Vázquez, de 45 años, en sus casi 2 décadas como fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional FEDOTI en Manta, fue un funcionario clave, pues manejó casos como el hallazgo de una carga de droga dentro de la base aérea de Manta y el asesinato de su colega, la fiscal Luz Marina Delgado. También lideró la investigación del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, donde se sentenciaron a 6 personas y actualmente investigaba las muertes violentas relacionadas con el crimen organizado. En su despacho también tenía procesos de investigación en contra de presuntos sicarios vinculados a los grupos armados como los Lobos, los Pepes y los Choneros, 3 bandas que hoy se disputan Manta. Y en Machala, un ataque armado en una gasolinera dejó 2 muertos y 1 herido. Sujetos en moto dispararon contra un vehículo estacionado en la ciudadela Las Brisas alrededor de las 4:50 de este sábado. Los fallecidos de 30 y 32 años murieron en el lugar, mientras que el herido fue trasladado a una casa de salud. La policía encontró al menos 17 casquillos e investiga el incidente, que suma un nuevo hecho de violencia en esa ciudad. Y en Santa Elena, 3 hombres fueron asesinados al llegar a un domicilio en el barrio Nueva Esperanza, Cantón La Libertad. Las víctimas, 2 ecuatorianos y un colombiano, fueron interceptados por sicarios en moto al bajarse de un taxi, recibiendo múltiples disparos. Los cadáveres quedaron cerca del vehículo. En la escena del crimen se levantaron 16 indicios balísticos de arma de 9 milímetros. La policía activó un operativo en sectores cercanos para identificar a los agresores, pero aún no hay resultados. El jefe del distrito de la policía La Libertad confirmó que los 2 ecuatorianos tienen antecedentes por estafa y receptación. Las investigaciones continúan para verificar la información sobre el ciudadano colombiano. Y los estados de excepción decretados por el gobierno no han logrado frenar los secuestros en el país. Este delito registra en el último año un incremento del 14% y la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, es la que más casos presenta. Estas localidades actualmente se encuentran bajo estado de excepción e incluso en algunos cantones se rige un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero esto no ha sido impedimento para que los antisociales continúen cometiendo delitos. En lo que va del año a escala nacional, se han registrado más de 2.500 eventos de secuestros, de los cuales 630 son los casos que la UNAS ejecutó en flagrancia, 848 continúan en investigación y más de 1.000 ya no tienen línea investigativa. La UNAS afirma que durante este último año los secuestros han incrementado en un 14% en el país. Esto ocurre a pesar de los constantes estados de excepción decretados en varias provincias de Ecuador durante este 2024. Nosotros atendemos al momento, semanalmente tenemos una variación de 3 a 4 secuestros a nivel nacional y manejamos en este momento un número de 11 secuestros a nivel nacional que estamos trabajando arduamente con UNACE para buscar la liberación de las personas. Guayaquil, Durán y San Borondón son las localidades de donde más secuestros se registran. Solo en Guayaquil se han contabilizado más de 10 casos esta última semana. Los tenderos son los más perjudicados. Aquí se puede observar cómo el pasado 18 de octubre los antisociales ingresan a esta tienda en el suburbio de la ciudad y a la fuerza se llevan a una joven quien 5 días después fue liberada bajo presión. Mientras que en este otro video se observa cómo es secuestrado el dueño de una cooperativa de ahorros en Durán. Este hecho sucedió el miércoles. Esto ocurre mientras que la Policía Zonal comunica los resultados del último estado de excepción, que fue decretado el pasado 3 de octubre y que hasta la fecha deja 400 detenidos, 21 menores de edad aislados, 84 armas de fuego incautadas y más de 3 toneladas de droga decomisada en Guayaquil, Durán y San Borondón. Los Ríos y el Distrito Metropolitano de Quito ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente de las localidades del país en las que hay más casos de secuestros.
Uno de los últimos hechos registrados ocurrió en la capital ecuatoriana. Un menor fue secuestrado luego de que un hombre lo retirara el miércoles de la escuela sin la autorización de sus padres. Los antisociales pedían más de $5.000 por la liberación. La policía afirma que generalmente el secuestro va acompañado de una extorsión, delito que ya sumaba hasta septiembre más de 10.000 casos a escala nacional. Y la cooperativa San Francisco en el noroeste de Guayaquil luce abandonada. Más de 6 familias salieron de sus viviendas días después de que delincuentes asesinaran a 2 personas y amenazaran a los moradores con la finalidad de tomar control de este espacio colindante con el complejo carcelario del Guayas. Con candado en las puertas e inhabitadas, fue como quedaron más de 6 casas en la cooperativa San Francisco en el noroeste de Guayaquil. Esto luego de que la madrugada del pasado miércoles 16 de octubre, una banda de al menos 10 delincuentes atacaran a este complejo de viviendas, asesinando al menos a 2 personas e hiriendo a 3 más, exigiendo entre disparos y agresiones a los habitantes de este punto que se vayan o acabarían con sus vidas. Más de una semana después de este ataque masivo, regresamos al punto para constatar cuál es la situación actual. Por ello, subimos por caminos de tercer orden, llenos de huecos, tierra y rocas. Al llegar a esta vivienda donde una mujer de 25 años fue asesinada, encontramos puertas cerradas con seguro y sin nadie que responda. Al ir a la siguiente casa, hallamos lo mismo. Junto a agentes policiales recorrimos otras 4 propiedades más, todas en total abandono, y es que los delincuentes lograron su objetivo, despojar a estas personas de sus casas para apoderarse de estos territorios. Por aquí andando la vuelta, no sale nadie. ¿Autoridades que se hayan hecho presentes? Todavía nada. ¿Nadie? Nadie. Y esto fue lo que quedó de la casa del señor Colón Dumes, de 85 años de edad. Él fue asesinado a tiros y posteriormente incinerado con su vivienda. Desde acá se pueden ver los complejos carcelarios de Guayaquil. Y es que desde esta locación se pueden observar a simple vista la fachada de la cárcel regional y los techos de la cárcel de máxima seguridad La Roca, que durante 2 años consecutivos fue atacada con explosivos transportados por drones. Es un proceso evolutivo, no es que las prácticas que ellos las mantienen, sino que también van evolucionando en el tema de ir captando espacios que vendrían a ser de su interés. También este viernes conversamos con el jefe del distrito Pascuales, el coronel Edison Rodríguez, quien asegura ya tener identificados a algunos de los implicados. Son un conflicto de tierras porque aparentemente son personas que ingresan sin autorización de sus propietarios. Se tiene algunas fotografías de los posibles causantes que en los días posteriores esperemos que en este caso de INASED pueda ser efectiva su detención. Y aunque cuando ocurrió este ataque el pasado miércoles 16 de octubre, las familias solicitaron al gobierno central, a la policía y al municipio una intervención integral en el sector, nadie acudió a su llamado, dejando listo el territorio para el control de las mafias. Otros temas. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, recibió una nueva orden de prisión preventiva tras ser vinculado al caso Pantalla, que investiga a los involucrados en beneficiar a ciertos candidatos en varias etapas del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Además de Terán, otras 3 personas también han sido vinculadas al caso. Con este nuevo proceso, el expresidente de ese organismo enfrenta 3 causas judiciales diferentes. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Le contamos, Montañita, uno de los balnearios más visitados de la provincia de Santa Elena, espera por obras que debieron entregarse hace varios años. Plantas de agua potable y de tratamiento de aguas residuales son algunas de ellas, por ejemplo. Montañita es uno de los balnearios más importantes a nivel nacional y uno de los más reconocidos internacionalmente por sus olas, gastronomía y entretenimiento nocturno. Sin embargo, también es una de las comunas que más necesidades tiene, entre las más urgentes, los servicios básicos. El agua que utilizan es extraída de pozos debido a que la planta potabilizadora de San Vicente, que abastecería a esta y zonas aledañas y para la cual se destinó $18 millones según consta en el sistema oficial de contratación pública, tendría que haber sido entregada en el 2022, aunque hasta la fecha continúa en ejecución. Se estima que en estos próximos 5 meses ya prácticamente esta obra, que dotará de agua potable
a las parroquias Colonche y Manglar Alto quede totalmente concluida. La planta de tratamiento de aguas residuales es otra de las preocupaciones. La obra debió de estar lista en septiembre del 2021, pese a que ya se entregaron 3,3 millones de dólares. Esta semana se suscribió otro contrato por 1 millón más y los trabajos empezarían el próximo lunes. Se realizó un proceso de contratación directa. En los actuales momentos se está a la espera de que se otorgue el anticipo del contrato, es decir, diciembre, finales de este año, tendríamos operativa y puesta en marcha ya la Petare. El aplazar durante años esta obra ha sido una de las principales razones de contaminación ambiental en el sector, perjudicando así el ecosistema del estero Chicharrón, aunque actualmente ya se trabaje en su bioremediación. Tuvimos que demandar a la alcaldía Santa Elena porque desde 2019 no se estaba realizando tratamientos de aguas residuales en Montañita, pero sí, desde 15 de noviembre está cumpliendo con esta obligación básica y están proporcionando tratamiento. Hemos hecho una gestión fuerte, una intervención fuerte. Empezamos con un tratamiento agresivo, precisamente para mantener los parámetros y recomponer la calidad del estero. Se realiza 24/7. Otro problema es el alcantarillado, que según el mismo contrato se completará en marzo del próximo año. Desde el 2020 hasta la actualidad, la alcaldía de Santa Elena ha adjudicado 24 contratos para obras que deberían beneficiar a la comuna montañita. Estos ascienden a la suma de 32 millones de dólares para trabajos que en su gran mayoría no han finalizado. Los cortes de energía que afectan a un sector que depende 100% del turismo es otro de sus malestares. Sin embargo, confían en que las autoridades brinden el soporte necesario para trabajar sin afectaciones. El feriado anterior fue muy bajo. Esperamos que este feriado sí tengamos afluencia de turistas. A puertas de un feriado, los comuneros están preparados para atender a visitantes de todas partes del país. Mañana 14:15, todos invitados a la previa Ecuador-España, cuartos de final Mundial Sub-17 femenino. Excelente, aquí los esperamos entonces. Siempre un gusto acompañarlos. Gran fin de semana para todos ustedes. Buenas noches.